Está muy emocionante el video, ¿verdad? A mí me emociona. Pues me da mucho gusto verlos a todos ya aquí reunidos para continuar con esta serie titulada Predecide. Pero antes de continuar lo que empezamos la semana pasada, acompáñenme a ponernos todos juntos en manos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tantos regalos. Gracias, Señor, por permitirnos tener el privilegio de poder tener la oportunidad de iniciar un nuevo año, y queremos enfocarnos en ti. Sabemos que sin ti nada tiene sentido, Señor, y estaríamos completamente perdidos. Te pedimos que bendigas este día, el resto de nuestros días, y que permitas concentrarnos y ponernos atención en lo que vamos a compartir esta mañana. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, amén. Pues muy bien, inicia un nuevo año y mucha gente, he notado al igual que ustedes, que publica en sus diferentes redes sociales: Dios primero, Dios será mi prioridad, Dios ante todo, Dios conmigo, ¿quién contra mí?, ¿no? Y sabemos que como seguidores de Jesucristo, evidentemente tenemos que darle la prioridad. Mateo 6:33 nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Debemos de poner a Dios en primer lugar. Sin embargo, surgen dos preguntas. La primera es, y es para ti: ¿lo hacemos? ¿Pones a Dios en primer lugar? Y la segunda es, ¿por qué deberíamos de hacerlo? Un carro, ¿qué necesita para poder andar? Acuérdense que me gusta interacción. Gracias. Gasolina, bueno, hoy en día también ya los enchufas a la pared, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que necesitas es una fuente de energía, ¿no? Es obvio. No vas, compras un carro y luego regresas con tu manual instructivo y le dices al vendedor: oiga, ¿y por qué le tengo que poner gasolina? ¿O sí? Obviamente es algo que tenemos que hacer. Entendemos que así funciona. Bueno, pues para que tú funciones, debería de ser obvio que necesitamos a Dios en nuestra vida. Esto lo estamos hablando como cristianos, ¿no? Hay mucha gente fuera de Cristo que ni eso es obvio para ellos, pero con el paso de los años, Dios quiera, vayan abriendo los ojos, se den cuenta de esa obviedad. Pero nosotros, que en teoría ya nos dimos cuenta de ello, tenemos que darnos cuenta de otra cosa: que solamente tener a Dios en nuestra vida no es suficiente. Para que nosotros funcionemos realmente bien, necesitamos que Dios sea el número uno en nuestra vida. Porque si no ponemos a Dios en el número uno, que es el lugar que le corresponde, nada va a terminar funcionando bien. Imagínate que, yo creo que les ha pasado a la mayoría de ustedes, que de repente agarras una camisa que se tiene que abotonar a las prisas, ¿no? Y pones el botón número 1 en el ojal número 2 y continúas, taca, 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 y de repente te volteas a ver, ¿y cómo se ve la camisa? Pues toda chueca, ¿no? Está mal. El final de las cosas, el intermedio de las cosas, el paso número 2 ya está mal. ¿Por qué? Porque empecé con el paso número 1 mal, y entonces lo necesito volver a hacer. Entonces, pues utilicemos esta ilustración para el resto de nuestros días. No vaya a ser que al final de nuestros días lleguemos y digamos: todo está chueco, ¿no? Y estés ahí agonizando en la cama. Todavía estás a tiempo. Estamos a tiempo de poner a Dios en el lugar que le corresponde, porque si yo no lo pongo ahí, otra cosa voy a ponerla ahí. Incluso pueden ser cosas que tú consideres que son buenas: tu pareja, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus estudios, no sé, cosas que son importantes. Pero ninguna de estas, ni ninguna otra, debe de ser tu número uno. Pero la realidad es que es bien fácil que pongamos cualquier otra cosa ahí, ¿no es así? A mí me pasa. Un día de repente abrí los ojos y me di cuenta que era pastor de tiempo completo. Yo todavía le pregunto a Dios cómo se le ocurrió esa idea. Pero ¿saben de qué también me doy cuenta? Que puedo ser pastor a tiempo completo, pero que muchas veces soy un seguidor de Cristo a medio tiempo. Y me doy cuenta de estas cosas cuando oro más en público que en privado. Me doy cuenta de estas cosas cuando leo mi Biblia para preparar mensajes, pero no porque tengo que invertir tiempo en mi relación personal con Cristo. Me doy cuenta de esto cuando vengo a la iglesia junto con ustedes y estamos cantando y adorando, y estoy yo cantando y disfrutando de la adoración y adorando a Dios. Pero cuando salgo de aquí, pues simplemente se me olvida el tema de la adoración. Ahí me doy cuenta que puedo llegar a ser un pastor de tiempo completo, pero un seguidor de Cristo
a un medio tiempo o a un cuarto de tiempo. ¿Te pasa a ti también? Aún sabiendo tú y yo que Dios debe de ser el número uno. Entonces, si sabemos que Él tiene que ser el número uno, ¿por qué es tan difícil? ¿Sabes por qué es tan difícil? Porque nadie se acerca a Jesús por accidente. No es como que un día despiertes y digas, ¿qué pasó? No, hoy estoy completamente conectado al Señor. De repente amanecí, abrí los ojos y me sé un montón de pasajes de la Biblia. Tengo una pasión que palpita en mi corazón. Estoy en un momento increíble de pasión por el Señor. ¿O sí? O sea, no, estas cosas no pasan por accidente. Así que por lo tanto, número uno, Romano, en tu programa, elegiremos que Dios sea mi número uno. Vamos a tomar esa predecisión. Vamos a elegir que Dios sea mi número uno. Ahora, ¿cómo se ve una vida donde Dios no es el número uno? Más o menos así. Son personas que anhelan la aceptación de la gente por encima de la aceptación de Dios. Son personas que pues ahí tienen su fe en Cristo, pero que rara vez y bajo circunstancias extremas compartirían su fe en Cristo. Son personas que hacen lo que quieren, hacen lo que sienten, o sea, hacen lo que se les da la regalada gana, y ya después con las consecuencias dicen, ay, ahora sí voy a tener que pensar en mis pecados. Son personas que van a Dios, pero cuando tienen problemas. Son personas que básicamente no se distinguen en su forma de hacer la vida contra personas que no conocen a Cristo en su corazón. Simplemente se ven iguales. Ahora, ¿cómo se ve una vida donde Dios es el número uno? Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, vamos a pensar en algunas preguntas que nos van a ayudar a contestar esta pregunta de una manera más objetiva. Primera pregunta, ¿a dónde va tu dinero? ¿Y por qué esto es importante? Porque tú y yo y el de al lado gastan su dinero en las cosas que les importan, ¿no es así? Ahí es donde pones tu lana. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 6:21 lo siguiente, porque donde esté tu corazón, ¿me ayudan? Ahí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, la forma en la que estás gastando tu dinero está revelando tus prioridades. Por ejemplo, si tú gastas mucho de tu dinero en viajes, es porque evidentemente te gusta viajar. Si tú gastas mucho de tu dinero en ropa, es porque te gusta estar al grito de la moda. Si tú gastas mucho de tu dinero en comida, es porque eres un tragón. ¿Ok? Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto inviertes en Dios? Porque si no inviertes en su reino, esta es una señal de que Él no es realmente tu número uno en tu vida. Pregunta número 2. ¿Cómo tomas tus decisiones? Fíjate, vamos a suponer que te ofrecen un trabajo en otra ciudad. La gran mayoría de las personas tomaríamos la decisión de cambiarnos a otra ciudad y tomar ese trabajo en base a dos simples cosas. ¿Cuánto me van a pagar? Y si el lugar a donde me están invitando a trabajar es un lugar donde me gustaría vivir, o sea, si me gusta el lugar. Pero poquitas personas son las que realmente se preguntarían si esa es la voluntad de Dios. Poquitas personas lo pondrían en oración. Poquitas personas se preguntarían si es un lugar donde respecto a sus dones, a sus talentos, había manera de ponerlos a trabajar para la extensión de Dios. Pocas personas se ponen a hacer un análisis si el lugar a donde están a punto de irse hay una iglesia de sana doctrina donde se puedan congregar junto con su familia. Cuando llegan ahí se dan cuenta, no hombre, esto es Sodoma y Gomorra, eso sí, pero gano requete bien, ¿no? ¿Y a dónde estás llevando a tus hijos, a tu familia? ¿Qué tipo de escuelas es? ¿Cuál es el ambiente? ¿Dónde vas a servir? ¿Cuál es la iglesia? No, pues nada de eso me lo pregunté, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Porque Dios evidentemente no es tu número uno. Pero como ahora Dios es nuestro número uno, Dios ha empezado a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios está renovando de manera constante como pensábamos antes para que ahora pensemos de una manera completamente diferente. ¿Se acuerdan lo que nos dice Pablo en Romanos 12:2? Este no lo tenemos que saber todos por excelencia. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si ya estamos en Cristo, entonces no nos podemos seguir amoldando al mundo de antes. O sea, ya no debemos de pensar ni de tomar decisiones como las tomábamos antes de conocer a Cristo. Siguiente pregunta, ¿cómo usas tu tiempo? Si yo te dijera que mi familia es súper importante,
pero no paso tiempo con mi familia, entonces, ¿realmente es importante para mí mi familia? Pues por los hechos es evidente que no. Entonces de repente hay gente que dice, no, es que Dios mi prioridad, Dios mi número uno, Dios, yo voy con todo con Él, pero nunca inviertes tiempo en tu relación con Dios. Entonces, por ende, Dios no es importante. A las personas que les importa Dios son personas que pasan tiempo con Él. Son personas que le dan prioridad a orar, personas que le dan prioridad a su palabra, a estudiar, a meditar, a leer, ¿no? que tienen ganas de leer la Biblia. Son personas que le dan prioridad a su instrucción, a la sabiduría de parte de Dios y no a su propia sabiduría. Son personas que se preocupan por otras personas, que ayudan a los demás. Son personas que sirven. Pablo también dice en Efesios 5, 15 y 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Pregunta número 1, ¿quieren vivir como necios o como sabios? Como sabios. Pues por supuesto, ¿no? Queremos vivir como sabios. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Entonces tenemos que aprovechar al máximo cada momento que tenemos en la vida. ¿Cuál es el único recurso que no es renovable? El tiempo. El tiempo que estamos invirtiendo el día de hoy, al ratito ya no lo vamos a volver a tener jamás. No hay manera en que lo recuperemos. Entonces la palabra de Dios te dice, aprovecha cada momento de vida que tienes y aprovechalo al máximo. Y una forma de hacerlo es predecidir en este nuevo año lleno de retos, de objetivos, de sueños, poner a Dios en el número 1. Esto quiere decir que el gym puede ser una buena meta y un buen objetivo, pero no debe de ser el número 1, ¿verdad? Eso quiere decir que a lo mejor necesitas mejorar tus finanzas y necesitas empezar a ahorrar, invertir y a lo mejor cambiar de trabajo, pero esto tampoco debería de ser el número 1. Esto quiere decir que a lo mejor necesitas mejorar tu relación con tu cónyuge, con tus hijos y hay mucho trabajo que hacer, pero tampoco deben de ser tu número 1. Necesitamos tomar la predecisión de que Él sea mi número 1 y cuando tomo esa decisión entonces le puedo ser fiel, que es tu número 2 romano en tu programa. Seré fiel. Vamos a tomar la decisión, ¿cuándo? Hoy, de serle completamente fieles al Dios creador del universo. Si yo pudiera pedirte que eligieras una palabra para describir tu vida, los rasgos de carácter más importantes de ti, ¿cuál sería? Fíjate, hicimos una encuesta y esto fue lo que contestaron bastantes personas, ¿no? Dice ahí: libre, abundancia, gracia, Dios, random. Esta segura la contestaron los adolescentes. Felicidad, libertad, benevolencia, desafío, gratitud. Las palabras más grandes son las que tuvieron más respuestas. Agradecida, bendecida, resiliencia, gratitud. ¿No? Estas palabras son malas palabras, son buenas palabras. Muchas de ellas tienen grandes valores impresos, grandes rasgos de carácter, ¿no? Pues a quién no le quisiera hacer ahora esta palabra tan de moda, resiliente. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ver milagros en nuestra vida, todos queremos ser agradecidos. Son buenas palabras, pero hay una mejor palabra que todas estas, y esa palabra es fiel. Ahora, cuando yo estaba haciendo este ejercicio, te voy a confesar algo, a mí no se me ocurrió esa palabra. En ningún momento pensé en fidelidad. Yo pensé en muchas palabras como las que acabamos de ver. Pero esta es una gran palabra porque cuando lleguemos al cielo, esperamos llegar al cielo todos los que estamos aquí, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando lleguemos al cielo, si hemos vivido una vida que le agrada a Dios, Él nos va a decir: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Esto es importantísimo porque te acaban de dar la respuesta al examen. Muchos de nosotros, no sé si te has imaginado estas cosas o yo esté medio loco, ¿no? Pero nos podemos poner en ese momento donde estemos ante nuestro Padre Celestial y yo ya esté muerto en esta tierra, porque feliz año, pero todos nos vamos a morir, ¿no? Y estemos ahí por fin delante de Él y ¿qué me irá a decir Dios? No, ay, bien hecho, siervo popular, ven a gozar el reino del Señor. Tenía 50,000 seguidores, ¿no? ¿Te va a decir eso? ¿Verdad que no? Bien hecho, gran empresario, hiciste un montón de riquezas, pásale a reinar en el gozo del Señor. ¿Te va a decir eso?
Bien hecho, enorme, padre de familia. Mira a tus hijos, qué buena herencia dejaste. Te va a decir, tampoco. Mira todo lo que acumulaste, mira todas las medallas, mira todos los triunfos, a todas las cosas que nos apasionan aquí en la tierra. Pues nada de eso le va a interesar en realidad mucho a Dios, porque todo eso se va a resumir y se va a englobar en una sola palabra: fidelidad. Entonces, si ya sabemos la respuesta al examen, pues ¿no creen que sería muy buena idea el día de hoy predecidir ser fieles? Porque es lo que Él está buscando, y es lo que a Él le agrada, y es lo que Él va a elogiar en el momento en el que estemos ante su presencia. Tenemos que predecidir ser fieles. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a poder ser fieles por accidente. No te vas a parar un día y vas a decir fidelidad. Eso no va a pasar. Puedes tener un día de fidelidad, puedes tener una temporada de fidelidad, pero si no lo decides y no trabajas por esa fidelidad, no vas a poder ser constantemente fiel. Ser fiel es difícil. No es para nada fácil. Es difícil vivir con integridad, ¿no es así? Y más en este mundo en el que vivimos, donde todo te está empujando a ser poco honesto. Es difícil hacer lo correcto, donde hay tantos atajos en este país tan maravilloso en el que vivimos, tan corrupto, donde todo el tiempo, el mismo sistema te empuja de manera constante a hacer las cosas chuecas. Es difícil hacer lo correcto. ¿Qué tal honrar a Dios? Pues es complicado honrar a Dios de manera constante, requiere muchísimo trabajo, y esto lo hace algo muy difícil, pero el sacrificio va a valer la pena. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad honra a Dios y Dios honra la fidelidad. La fidelidad honra a Dios y Dios honra la fidelidad. Para ser fieles vamos a tener que aprender a confiar en Dios y a confiar menos en nosotros mismos. Estoy un poco enfermo, así que fui a ver al médico hace unos días, y el médico me dio la malísima noticia de que si quería llegar con voz al domingo me iba a tener que inyectar. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero me chocan las inyecciones. Yo tuve muchos accidentes de chiquito y sufrí muchas cirugías y era bien valiente, pero ahora me he vuelto lo opuesto. Okay. Entonces me dijeron 3 inyecciones, no pasa nada, el domingo vas a llegar relativamente bien y vas a poder predicar, ¿no? Entonces me hice el valiente, le dije, órale, doc. Llegué a la casa con mis inyecciones y el día de ayer estaba en la noche, no quiero que metan todo en la imaginación, por favor sean selectivos. Y estaba ahí con Jenny, estaba yo repasando mi sermón y me dice Jenny, oye, ya te voy a inyectar, porque ella también está enferma, todos estamos enfermos en la casa. Y me dice, y le digo, no, porque estoy estudiando y entonces no me voy a poder concentrar porque me va a estar doliendo. Ya sabes, bien collón, ¿no? Yo poniendo pretextos. Me dice, no, ya de una vez. Y estaba yo justo en este versículo, así, Habacuc 2:4, ¿no? Pero antes de entrar en el tema del versículo, Jenny es muy confiada de cómo inyecta, porque la verdad es que sí tiene muy buena mano, inyecta muy bien. Entonces, yo normalmente cuando inyecto me preparo. Ya sabes, la manita, la jeringa, le pegas, sacas la burbuja, ¿no? O sea, una preparación metódica. Ves la nalguita, la divides en sus 4 partes, ¿no? Y alcoholito, pácatelas, ¿no? Pero hasta pones la posición, todo. Y Jenny en la cama se sienta literalmente, así en medio de la cama, y agarra la jeringa y me dice, ya estoy lista. Le dije, no, mi amor, le dije, así no es. Le dije, mira lo que nos está diciendo el Señor. Habacuc 2:4, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Yo me estoy imaginando toda la jeringa torcida, ¿no? Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Es una manera simpática de ilustrar la idea, pero la idea es que de verdad a veces confiamos demasiado en nosotros mismos. Así se quedó sentada y me inyectó bien porque tiene la capacidad. No, pero a veces pensamos tanto en nosotros mismos, en que hacemos las cosas tan bien, en que no necesitamos consejos, en que sabemos las cosas incluso mejor que Dios, que pues cometemos un chorro de errores y empezamos a vivir vidas torcidas, vamos por caminos que no son rectos, que son chuecos, y luego nos sorprendemos de las consecuencias. Nos dicen, ¿cómo llegué aquí? Pues ¿cómo habrá sido? Porque nos metimos ahí solitos. ¿Por qué? Porque somos propensos al orgullo. Tú y yo somos propensos a ser orgullosos. Por lo tanto, necesitamos predecidir no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios. Ahora, si yo te preguntara ¿qué significa ser fiel para ti? ¿Qué te vendría a la mente? Así, de inmediato
pues como que a mí se me antoja pensar en no serle fiel a mi esposa, no engañarla, no hacer trampa, no agarrar atajos, no hacer trampa en ninguna de las cosas que hago. Pero estas cosas son reales, pero para Jesús esto es mucho más profundo. Así que Jesús nos va a hablar de fidelidad en 3 contextos específicos en la palabra de Dios. Número 1, para Jesús serle fiel tiene mucho que ver en cómo tratas a la gente. Número 2, tiene que ver muchísimo en cómo administras tus recursos. Y número 3, en cómo respondes a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Así que vamos a ver el número 1, que dice: cada interacción es una oportunidad para añadir valor. Cada uno de nosotros tiene decenas o cientos de oportunidades cada día y cada semana para añadirle valor a personas que hacen la vida junto a ti. Pero aquí tenemos un pequeño problema. El problema es que estamos ridículamente centrados en nosotros mismos. ¿No me creen? Foto grupal. Pónganse todos, es Navidad. Y ahí hasta se forman por generaciones, por edades, todo. Sacan la foto y vas corriendo a la foto. ¿A quién buscas primero? Digan la verdad. ¿Y de qué depende si la foto es buena o mala? De que tú hayas salido guapo, guapa. ¿No? Si tú saliste bien, es la mejor foto del año, vamos a enmarcarla y a ponerla aquí. Pero si tú saliste haciendo un gesto, la cara chueca, no, entonces es la peor foto del mundo. ¿Sí o no? Y eres capaz de volver a formar a toda la familia con tal de que te saquen una foto que a ti te guste. Entonces somos bien egocéntricos. Vivimos pensando en a ver cómo me veo, a ver qué opinan de mí los demás, a ver qué voy a obtener yo de esto, ¿no? O sea, yo. Sin embargo, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios dice que ¿quién habita dentro de ti? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir de otra manera al resto del mundo que vive centrado en sí mismo, a vivir con fidelidad. Y entonces, como nuestro deseo es ser fieles, gracias al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, predecimos que cada interacción que yo voy a tener con el resto del mundo es una oportunidad maravillosa para añadir valor. Eso es lo que hizo Jesucristo y es lo que nos toca hacer. Pablo nos dice en Efesios 4:29 lo siguiente: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Dijo unas cuantas, poquitas, bájale 3 rayitas. No, dijo ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. ¿Cómo les va con eso, Porque híjole, cuando llega el chisme dices, ahora sí, a ver que me platiquen, ¿no? Y muchas veces cuando empiezan ahí a criticar al otro, luego, ay sí, a mí también me hizo, y fíjate que no. Y entonces ya está nuestra conversación rodeado de palabras pues malas, ¿no? Y dice aquí la palabra, pues que ninguna palabra mala salga, sino solo la que sea buena para edificación. ¿Edificación qué quiere decir? Para la construcción, para construir valor en la vida de las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces piensa, ¿cómo puedo construir yo valor a través de mis palabras en la vida de las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo? Yo conocí a una persona hace mucho tiempo en la cual su mamá le decía todo el tiempo que era una persona tonta. Esa era la forma de la educación, y no porque la mamá haya sido mala. La mamá era una muy buena persona, pero así la educaron a ella. La educaron los papás, los abuelos, ¿no? Entonces, usar ese tipo de palabras y otras peores, que eran groserías, era la manera de educarlos. Entonces, para esta mamá decía, es que eres muy tonta, tú no sabes hacer esto, a ver, trae para acá. Entonces lo arreglaban y todo. Entonces, esta persona creció creyendo que era una persona tonta, hasta que conoció el Evangelio. Una vez que conoces el Evangelio, empiezas a descubrir quién verdaderamente eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona tonta? A ver, déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos entretejidos por las manos de Dios mismo, y Él nos fue poniendo cada elemento de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras células, de nuestras características, de nuestros dones, de nuestros talentos. Él te fue armando, pero no solamente armó las piezas, Él
creó las piezas. Y Él no nada más crea las piezas, en esas piezas hay una identidad, la identidad que Cristo nos da. Es una persona, cuando pones tu confianza en Dios, salva, perdonado, perdonada. Eres coheredero del reino de Dios. Eres una persona, según la palabra, santa. ¿Te imaginas? Estás de ver al de al lado santo Pues si la palabra de Dios lo dice y dice que tiene a Cristo en su corazón, y es cierto, sí. Él empieza a construir una identidad en nosotros. Cuando conoces el Evangelio te cambia para siempre. El Evangelio restauró a esta persona, cambió su identidad, dejó de ser una persona tonta para convertirse en una tremenda herramienta de Dios para extender su reino. Pero si le hubiera seguido creyendo al mundo, hasta el día de hoy se consideraría una persona tonta y no haría absolutamente nada. Porque Cristo viene y Cristo nos da libertad. Entonces, a veces tú y yo utilizamos palabras que no son las apropiadas. Y a lo mejor no le dices tonto a uno de tus hijos, pero le haces una demanda. No le dices tonto, pero se lo dices con tus gestos. Y estás dañando a ese chiquito, o a ese adolescente, o a ese grandote. Entonces, tenemos que utilizar cada interacción que tenemos, cada oportunidad para añadir ¿qué? Valor. ¿Qué pasaría si cada vez que entras a un lugar tu intención fuera mejorar ese lugar? ¿Qué pasaría si cada vez que tienes la oportunidad de hablar con alguien, tu intención, tu propósito fuera ser una bendición para esa persona? ¿Seríamos luz? ¿Seríamos sal? Estaríamos extendiendo el reino de Dios. Jesús era exactamente lo que hacía. Veía cada oportunidad de interacción con la gente para animar, para ayudar, para compartir la gracia de Dios. Y así fue añadiendo y añadiendo y añadiendo valor a la gente, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Añadimos valor a las personas cuando les mostramos gracia. Añadimos valor a las personas cuando vemos por sus necesidades, cuando las perdonamos, cuando edificamos, cuando les servimos. Y así es como Dios te puso en ese lugar donde vives, en ese trabajo donde estás, en esta ubicación geográfica, en esa familia tan complicada. ¿Sabes para qué? Para que seas de bendición. Para que seas de bendición para todos ellos. Y así es como Dios va poniendo en tu camino personas que necesitan ayuda, aliento, edificación, que necesitan desesperadamente conocer a Dios. Tú puedes y tú debes añadir valor. Cuando haces esto, entonces eres fiel. Número 2, cada recurso es una oportunidad para multiplicar. Cada recurso que tú tienes es una oportunidad para multiplicar. Aquí hay una parábola en Mateo 27 muy famosa, que hemos leído muchas veces y muy interesante, que trata acerca de un hombre que está a punto de salir de viaje, ¿okay? Es un hombre que tiene mucho dinero, tiene sus riquezas, se va de viaje y por alguna extraña razón decide confiarle sus tesoros, su dinero a sus siervos. Entonces a un siervo, al primer siervo le da 5 bolsas de plata, al segundo siervo le va a dar 2 y al tercer siervo le va a dar solamente 1. Resulta que los 2 primeros siervos se van a poner a trabajar, ¿ok? ¿Se van a poner a qué? A trabajar. Entonces se ponen a trabajar, van a invertir los recursos que este hombre les ha dado y les va a ir muy bien. Los recursos se van a duplicar. Entonces cuando este hombre rico regresa, le va a decir a estos 2 hombres lo siguiente, Mateo 15:21: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estos siervos han multiplicado los recursos que se les dio, y la palabra de Dios utiliza la siguiente palabra para describirlos: fieles. Multiplicar lo que se ha dado en la tierra, en el reino de Dios, es igual a fidelidad. Veamos la progresión. El amo les confía bienes a sus siervos. ¿Qué te ha confiado a ti Dios? Te ha confiado dones, te ha dado talento, te ha dado tiempo, te ha dado recursos. Dones, talento, tiempo, recursos. Esto ya está en tu cancha, ya se te dio desde hace mucho tiempo. 2, los siervos multiplican lo que les dieron. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? ¿Cómo te ha ido con esa inteligencia que Dios puso dentro de ti?
¿Cómo te ha dado con la familia que te ha dado a pesar de lo que sea? Pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va con los recursos, poquitos, regulares o muchos, que tienes o que has tenido? ¿Cómo te ha ido? 3, el amo los llama fieles. Si el día de hoy tú estuvieras ante la presencia de Dios, ¿qué diría Dios de ti? ¿Te podría decir fiel? 4, el amo recompensa su fidelidad, esto es hermoso, con más responsabilidades. Esto es como cuando tienes un adolescente que está aprendiendo a manejar, ¿no? Y a lo mejor ya no está tan chiquito, ya va creciendo y de repente te dice: papá, mamá, ya estoy listo, préstame el coche. Y tú te empiezas a morder las uñas, ¿no? Ay, ya llegó el momento, quiero que se quede chiquito, pero al mismo tiempo te conviene que crezca, ¿no? Porque luego lo utilizas de esclavo. Ve al Oxxo, ¿no? Entonces dices: órale, va, te arriesgas, ¿no? Coche seguro, con seguro, por favor, porque luego chocan y ay, ni seguro tenía. Y ahí terminan todos en los separos. Pero bueno, este sí tiene seguro, está en buenas condiciones el carrito, se lo prestas a tu hijo, ¿no? Y tu hijo se va y quedas en 1 hora. Tiene que regresar a 1 hora exacta y puntual, lo amenazas. ¿Qué va a pasar si ese muchacho o esa muchacha llegan a la hora en la que quedaron de llegar? Tú le vas entonces a dar más responsabilidades, les vas a prestar el día siguiente el coche, o empieza a ganar confianza. Pero ¿qué pasa si se le hace misteriosamente 1 hora tarde? ¿Le va a ir como en feria? Y si eres un buen padre que pone límites, no le vas a volver a prestar el coche en 10 años, ¿no es cierto? En unos días o en unas semanas o lo que tú escojas, ¿no? Pero va a haber una consecuencia, porque como no cumplió, entonces no es capaz. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Si cumple, entonces le das un poquito más de responsabilidad. Somos bien buenos para regañar a los adolescentes, pero a ver, ¿y tú qué? ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios y tú y yo no hemos cumplido? ¿A cuántas citas de parte de Dios ni siquiera has llegado? Olvídate de llegar tarde. Ay, no, qué miedo. Mejor que le hable a alguien más, porque yo no sé cómo compartir el evangelio. No, ay, qué miedo confrontar a esta persona en amor, porque yo lo único que sé es regañar y te empiezas a justificar, ¿no? Y no llegas a las citas, no administras bien los recursos, desperdiciamos el tiempo como si nunca se fuera a acabar, ¿no? El templo de Dios lo convertimos en catedral. O sea, somos un caos. No administramos bien nada. Entonces, por las recompensas luego nos preguntan: ¿y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué se acabó mi matrimonio? ¿Y por qué mis hijos me odian? ¿Y por qué no tengo un clavo? Pues volteamos a ver el pasado de las acciones. No fuimos responsables en lo poquito, pues obviamente Dios no te dio más. No estás viviendo las consecuencias de tus propias acciones. ¿Es tu caso? Porque en muchos aspectos de mi vida sí lo es. No en todos, pero en muchas áreas sí. Tengo mucho trabajo que hacer igual que tú. Y yo espero que si el día de hoy me hable el Señor, que ojalá que no me hable, porque hoy todavía no le puedo dar buenas cuentas, me dé un chancecito más de tiempo, me ponga las pilas, porque igual y no llego a mañana. Número 5, los siervos fieles participan en el gozo del Señor. Qué maravilla, ¿no? Esos siervos fieles van a participar en el gozo del Señor. Antes de todas las bendiciones que empezaron a gozar esos siervos, los siervos tenían que ser, ¿se acuerdan de la palabra mágica de hoy? Fieles. Y este es el mismo plan para ti. Una forma de serle fiel a Dios es cuidando y multiplicando lo que Él te ha dado. ¿Te ha dado un coche viejito destartalado? Cuídalo. Llévalo al servicio, cámbiale el aceite, tráelo con buenas llantas, asegúralo, por amor de Dios. Te ha dado una casa chiquita, un departamentito, lo que sea, una mansión. Tenla ordenada, tenla limpia, cuídala. Porque luego traemos gente de fuera que no conoce a Cristo y entran en un lodazal que dicen: ay, estos cristianos, mira qué cochinos son. No, si así está su casa, ¿cómo estará su corazón? Fuera de broma, es serio. ¿Porque no haces tú lo mismo? Entonces, tenemos que ser congruentes. Yo sé que es bien complicado, pero en todas las áreas de nuestra vida. Un coche limpiecito, nuestra casita como sea, humilde, lo que sea. Mi abuela decía: la pobreza no está peleada con la limpieza. ¿Habían escuchado esa? Las abuelas y su sabiduría, ¿verdad? Decía: a lo mejor aquí no hay lana, pero somos bien limpios, ¿no? Y era una chulada entrar a la casa de la abuela y tener todo impecable, y comías en platos que rechinaban de limpio y nunca te enfermabas, ¿no? Era padrísimo. Invitaba a la abuela, a sus amigas allá a leer la Biblia y todo. Y bueno,
increíble. Hay que hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Cuidando, limpiando, multiplicando, siendo ordenados. Dios nos ha dado tiempo, usémoslo sabiamente. Dios te ha dado hijos tal vez. Hay que cuidarlos, hay que educarlos, hay que invertirles tiempo, hay que protegerlos, hay que amarlos, hay que acompañarlos. Y entonces Dios cumple sus promesas. ¿Qué pasa con el tercer siervo? Pues a este no le fue bien, ¿verdad? Porque no invirtió. ¿Por qué no invirtió? Porque tenía miedo. Tenía miedo a perderlo todo. Y como tiene miedo, lo que hace es enterrar la bolsa de plata. Y tiene una conversación luego con el amo, que está registrada ahí en ese capítulo de la Biblia, donde llega el amo y le dice: a ver tú, ¿y las cuentas qué? Y dice: no, es que tú eres un amo malo y perverso, y como tú simplemente no siembras lo que cosechas, entonces me ibas a regañar, escondí todo, pero aquí está todo. Toma, mira, enterito. Este señor no robó, no malversó los fondos, no se llevó a nadie al baile, simplemente lo enterró. Y aún así, aunque no hizo nada malo, al tercer siervo se le dice siervo malo y perezoso. Malo y perezoso. Aquí vemos claramente lo contrario a la palabra fiel. En este contexto de la Biblia dice que la fidelidad es igual al trabajo y al esfuerzo, como acabamos de demostrarlo. Pero la infidelidad es igual a pereza, flojera, no hacer lo que uno debe de hacer. Entonces, ¿qué te ha dado Dios? ¿Y cómo puedes ser fiel multiplicando cada uno de esos recursos? Número 3, la fe exige riesgo. ¿Qué nos podría impedir ser fieles? El riesgo. De hecho, esto fue lo que le pasó al tercer siervo. Se quedó en el área segura, ¿no? Por miedo a no tomar el riesgo. Pero la fe verdadera exige riesgo. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza, esta no está en tu programa ni en pantallas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No está en pantallas porque se supone que no la sabemos, ¿no? La fe es se merecen un aplauso. Hebreos 11:6. Ahora, un poquito más adelante, la progresión del pasaje dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la realidad es que a veces estamos bien confundidos y pensamos que Jesús murió para darnos seguridad. Efectivamente, Dios nos da por medio de Jesús seguridad eterna cuando ponemos nuestra confianza en Él. Sin embargo, no murió nada más para eso. ¿Sabes para qué también murió? Para hacerte peligroso. Para hacerte peligrosa. A lo mejor tú como marido dices: no, es que sí es peligrosa mi mujer. ¿Ah? Murió para hacernos peligrosos. Esto me hizo recordar a Pedro. Pedro, cuando predica su primer sermón después de que Jesucristo ha sido crucificado, pero también ha resucitado. Imagínate que tú fueras Pedro y que vives en un mundo sanguinario donde la ley está bien torcida, ¿no? Donde en cualquier momento te atrapan y también te suben a ese madero, te crucifican igual, te torturan, te dan tus 49 latigazos, te hacen pedazos. Porque es lo que acababa de ver Pedro, lo que le hicieron a Jesús. Hicieron todo eso, lo ridiculizaron, le hicieron cargar el madero, lo colgaron en una cruz, lo torturaron, y tú estabas ahí viendo todo lo que pasaba. Sin embargo, Jesucristo ha resucitado. Y entonces Pedro se ha convertido en un discípulo verdaderamente peligroso para el reino de las tinieblas. Y sin más ni menos se va a parar enfrente de 3,000 personas y les va a predicar un sermón que no tiene abuela. Esos 3,000 personas van a escuchar por medio de Pedro la palabra del Dios y van a escuchar todas las maravillas, los milagros y el poder de Jesucristo, y se van a convertir. Van a arrepentirse de sus pecados y se van a bautizar. Pedro, claro que debió haber tenido miedo, pero aún así lo hizo. Una vida de fe es una vida que toma riesgos, y lo vemos en cada persona en la Biblia que tuvo una gran vida de fe. Moisés retando al faraón, David enfrentándose al gigante, a Goliat, Daniel en el foso de los leones. Pero tú podrías preguntarte: ¿y por qué querrá Dios que me arriesgue? Digo, yo como papá no voy a aventar a mis hijos a que se arriesguen. Tus hijos necesitan correr riesgos para madurar, para crecer.
Pero esos son nuestros hijos. ¿Sabes para qué necesita Dios que te arriesgues? Dios quiere que te arriesgues porque quiere que tengamos una confianza al 100% en Él, y que a través de esta confianza al 100% en Él formemos un fuerte vínculo con Él a través de esa poderosa dependencia. Por eso quiere que nos arriesguemos. Pero cuando vamos a lo seguro, pues en realidad no necesitamos mucho de Dios. Y aquí hay un problema. El problema es que el riesgo conduce al miedo. Por eso uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia es: no temas. La realidad es que muchas veces queremos vivir libres de riesgo, pero Dios quiere que vivamos libres para arriesgarnos. Eso es lo que quiere Dios, que vivamos libres para arriesgarnos. Pero aún así preferimos ir a lo seguro. ¿Por qué? Porque nos da miedo. El riesgo causa miedo, y el miedo es difícil de superar, pero tenemos que hacerlo si queremos ser fieles. Y aquí hay una clave para vencer el miedo. Tu disposición a arriesgar se basa en el beneficio potencial. ¿Escucharon eso? Tu disposición a arriesgar se basa en el beneficio potencial. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tu casa se incendia. Adentro de tu casa, en este escenario, no hay nada más que cosas materiales. Entonces, ¿tú entrarías corriendo en medio del fuego a salvar el Xbox? No hay adolescentes aquí, ¿verdad? Yo sí. Pues claro que no. No entrarías a salvar un pedazo de plástico que se quemaría. Por más valor que tuviera para ti, se está quemando la casa de ninguna manera. Pero, ¿qué tal que en esa casa que se esté incendiando se encuentra uno de tus hijos? ¿Entrarías? Bueno, que sus hijos los escuchen con un poquito de convicción, papás. Que algunos hasta lo dudo, digo, sí. Pues claro que sí, ¿no? Perdonen a sus papás, muchachos. Claro que entraríamos a rescatarlos. Hay un beneficio potencial que es el de salvarle la vida a uno de mis hijos. Fíjate, la situación es la misma. Hay un incendio, hay miedo. El miedo que sientes es el mismo, ¿no? Está quemando la casa. Pero en un escenario no lo harías, y en otro sí, por el beneficio. El beneficio es potencial para nosotros como cristianos. Piénsalo así. ¿Te ha dado miedo entregar completamente tu vida a Cristo? Porque a lo mejor le has entregado algunas áreas de tu vida a Cristo, pero a veces nos perdemos del beneficio potencial. Entonces le entregas, o a lo mejor ni siquiera le has entregado nada a Cristo, porque no has entendido el beneficio potencial. Si no le has entregado tu vida a Cristo, tienes que entender que el beneficio potencial se trata del resto de tu eternidad. Y tu eternidad no depende de que creas en ella o no. Dicen, no, pues es que yo no creo en eso, entonces no existe. Aunque no creas en eso, hay cosas que existen. Te tengo esa mala noticia. Hay una eternidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te mueres y nada de esto era real? ¿Qué puede pasar? Pues nada. Pero ¿y si sí? Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo estoy 100% seguro que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, y Él dice que hay una eternidad después de esta vida, y que es ahí donde vamos a pasar mucho tiempo. Entonces no te estés jugando en un volado la eternidad, porque además no depende de que simplemente pues no entra ahí con el Señor, depende de que te vayas al infierno. Entonces, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Yo espero que la respuesta de todos sea por supuesto que la quiero pasar con Dios. Y si no le has entregado todas las áreas de tu vida, te estás perdiendo de una vida repleta del gozo del Señor, con problemas y con todo lo que enfrentamos los cristianos, igual que los demás, pero tomados de la mano de Dios. El beneficio potencial es gigantesco. ¿Te da miedo compartir el evangelio? A veces sí. Pero cuando entendemos el beneficio potencial de que el que yo comparta puede transformar la vida de esta persona en la tierra y en la eternidad, entonces digo, órale, va, le entro. Pero cuando no lo entiendo, ni me animo, tengo otras cosas que hacer. Las vidas cambian para siempre
cuando tomamos riesgos. Las vidas cambian para siempre cuando nos atrevemos a seguir a Jesús al 100%. Las vidas cambian para siempre cuando somos generosos con los recursos que son de Dios. Las vidas cambian para siempre cuando servimos y cuando compartimos nuestra fe. Cuando hacemos estas cosas, estamos siendo fieles, arriesgados y peligrosos. Y eso es lo que Comunidad de Fe ha estado haciendo durante el 2024. Me gustaría que viéramos juntos este video. Se predicó, se construyó, se evangelizó. Fuimos al Amazonas, por Dios, misiones en el Amazonas. Se está construyendo una preparatoria. Estamos haciendo mejoras dentro del edificio. Estamos predicando la palabra aquí adentro, pero también allá afuera, en Cancún, en la cárcel, en los hospitales, con jóvenes, con niños, con adultos mayores. Hay un movimiento impresionante del cual muchos de ustedes ya son parte. Y los que no, ¿qué esperan? Esta es su comunidad, es su comunidad de fe. Lo que estamos haciendo no es solo para nosotros, es para las generaciones que vienen. Tenemos que ser cristianos peligrosos, cristianos fieles, cristianos que pongan a Dios en el número 1. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, por un 2024 tan increíble. Venimos todavía recuperándonos del golpe de la pandemia, pero hemos visto, Señor, cómo tú estás aquí, cómo tú abres puertas, cómo tú nos impulsas, cómo esta es tu iglesia y cómo nos estás permitiendo seguir creciendo cada vez más y más y más. Permite, Señor, que esta iglesia no simplemente crezca a lo ancho, sino también sigamos creciendo en profundidad. En una profundidad real contigo, Señor, donde no seamos simplemente más visitantes de la iglesia, sino donde nos convirtamos en fieles seguidores y discípulos tuyos. Una iglesia vibrante, Señor, que haga una diferencia profunda en esta ciudad.
en esta ciudad y en este país, donde no solamente podamos abrir una iglesia más en la Ciudad de México, continuar con la iglesia en Mérida, sino quién sabe hasta dónde, Señor, nos vayas a llevar tú. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel que siempre cumple sus promesas, y porque sabemos que en este año nuevo tú seguramente nos vas a seguir sorprendiendo. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.